Qué tan importante, amados hermanos, el estudio que tenemos, cómo el Señor dotó al apóstol Pablo de un conocimiento tan amplio de las Escrituras. Me imagino al apóstol Pablo antes de conocer al Señor, evidentemente una persona muy letrada, un erudito en la palabra, pero mucho de ello sin comprensión, sin entendimiento. Y cuando Dios le dio salvación, a partir de allí ver realmente la palabra de Dios de la manera en que Dios realmente lo había escrito y dándole ese entendimiento, esa comprensión por medio del Espíritu Santo a él para que él pueda eh, escribir, siendo inspirado por el Espíritu Santo, poder escribirnos esta doctrina que para nosotros es fundamental, no solamente el conocerlo, sino también principalmente para nosotros entenderlo. Romanos capítulo 8, verso 5, que es lo que aquí en adelante, capítulo 8, verso 5 al 13, es nuestro tiempo, es nuestro tema de estudio hoy. Nuestro estudio es el Espíritu Santo, es el gestor de una nueva naturaleza y el dador de la capacidad para tener victoria, ¿no? O sea, el dador de la capacidad para que tengamos victoria en nuestras vidas, ¿bien? Y hermanos, creo que definitivamente todo creyente quiere tener victoria en su vida. O sea, es algo natural en la raza humana el vivir y sentir de que su vida tiene gozo, de que su vida tiene sentido y de que las cosas que hace realmente le hacen dar satisfacción en las cosas que hace. Entendemos que esto, aunque la humanidad considera que el tema del éxito puede ser para ellos posición, fama, prestigio y dinero y muchas otras cosas más, aún la misma experiencia nos ha mostrado de que eso en realidad para el mundo al final no significa nada. Muchas personas, como entendemos, han perdido sus vidas, han llegado a un suicidio justamente porque a pesar de tener estas cosas no llena el corazón. Pero sin embargo la palabra de Dios nos muestra a nosotros de que todo creyente sí tiene y sí puede tener en el Señor plena satisfacción, propósito, gozo y todos aquellos frutos de que la palabra de Dios nos da por medio del Espíritu Santo. Así que hoy vamos a hablar acerca o continuar hablando acerca de lo que el Espíritu Santo nos dice. Miren ustedes que todo lo que ha sido la carta de Romanos hasta el capítulo 7, solamente una vez se menciona el Espíritu Santo durante estos 7 primeros capítulos, pero ya ingresando en este capítulo 8, se menciona como 20 veces al Espíritu Santo en este capítulo, ¿no? ¿Y por qué? Porque por supuesto el Espíritu Santo es parte de la Trinidad. El Espíritu Santo es una persona dentro de la Trinidad. Dentro de lo que viene a ser las sectas, como si no me equivoco los testigos de Jehová, dan un menor valor al Espíritu Santo, entendiendo de que es algo impersonal y es como una fuerza de Dios Padre, ¿no? Pero sin embargo, la palabra de Dios nos muestra dentro de la enseñanza bíblica de que el hablar de la Trinidad es algo realmente correcto y verdadero y sobre todo es irrefutable en la palabra del Señor. Así es que como creyentes nosotros debemos de entender realmente, siendo el Espíritu Santo parte de la Trinidad divina, cuál es el ministerio, cuál es la obra que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente, ¿no? Cada persona que definitivamente ha puesto su fe, ha depositado su fe sobre nuestro Señor Jesucristo, tiene el Espíritu Santo que ha hecho una obra en él y lo seguirá haciendo. La palabra del Señor nos dice de que el Espíritu Santo, por ejemplo, ha sido parte de la Trinidad desde la eternidad. La palabra del Señor nos muestra al Espíritu Santo obrando aún desde la misma creación. Allá en Génesis capítulo 1 ya nos va mencionando de que el Espíritu Santo estaba, dice, en medio de las aguas, siendo parte de la creación juntamente con Dios el Padre. La palabra del Señor nos dice que el Espíritu Santo ha tenido un ministerio activo ya aún en el Antiguo Testamento, ¿no? El Espíritu Santo tuvo una manera de obrar el ministerio, de hacer su ministerio en el Antiguo Testamento, llegando en las personas
obrando en sus vidas, en quienes Dios decidía, el Padre, en quién persona iba a obrar y ministrar para luego cumplir ese propósito del Espíritu Santo y salirse de esa vida. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra del Señor nos muestra de que el Espíritu Santo cumple una plena actividad en nosotros. El Espíritu Santo a nosotros nos alumbra. El Espíritu Santo a nosotros nos da entendimiento. El Espíritu Santo en nosotros nos convence de pecado, nos da salvación. El Espíritu Santo nos llena. El Espíritu Santo nos consuela, nos exhorta, nos amonesta. El Espíritu Santo nos santifica. El Espíritu Santo nos capacita, ¿no? Y sobre todo, en estos versículos que vamos a leer del verso 5 al 13, vamos a ver de que el Espíritu Santo hace dos ministerios muy importantes en nosotros, que uno de ellos es que nos da una nueva naturaleza. Y lo otro que también el Espíritu Santo nos hace en nosotros es que nos fortalece para que nosotros podamos tener victoria en nuestras vidas. Así que yo no sé exactamente de qué manera es la forma en que usted concibe el ministerio del Espíritu Santo como hijo de Dios que es usted. Pero si usted no entiende realmente la obra del Espíritu Santo en su vida, seguramente usted se perderá muchas bendiciones en cuanto a lo que el Espíritu Santo puede ministrar en usted. Solamente nada más para poder entender un poco Efesios 5:18, cuando el apóstol Pablo se dirige a la iglesia, les dice, no sean llenos, no se llenen de vino, ¿no? En lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Y más adelante él complementa en cuanto a cuáles son los frutos de ser llenos del Espíritu Santo, y el apóstol menciona amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Así que, hermanos, si realmente todo creyente quiere tener victoria en su vida, en el diario vivir, en cualquier actividad que realice, definitivamente necesita entender de cuál es la obra que hace el Espíritu Santo en él como creyente. Así que es en esto en lo cual vamos a leer estos textos del verso 5, capítulo 8 de Romanos, capítulo 5 al 13. Dice lo siguiente. ¿Están todos ya conmigo? Capítulo 8, verso 5 de Romanos. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Dice allí, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Estuvimos hablando la semana pasada en cuanto a lo que venía a ser las obras de la carne,
¿no? El apóstol Pablo mucho habló de este punto en su experiencia personal en el capítulo 7, cuando mencionaba él en el que decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entendemos por lo que la palabra de Dios nos dice que cuando Dios ha hecho esa obra milagrosa de salvación en nuestra vida, lo que el Señor ha cambiado ha sido nuestra mente. Lo que el Señor ha cambiado profundamente es nuestro corazón. Dice la palabra, nos ha dado un nuevo corazón. Pero hay algo que no puede ser precisamente cambiado, sino es este cuerpo en el cual vivimos, en el cual el apóstol Pablo lo llama el cuerpo de muerte, en el cual evidentemente cada uno de nosotros mantendremos nuestras luchas mientras estemos aquí en la tierra, ¿no? Y esta lucha terminará cuando el Señor agarre y ya nos lleve ante su presencia en un cuerpo glorificado que será, por supuesto, en su momento, cuando nuestro Señor Jesucristo retorne. Así que hoy el apóstol Pablo nos va a hablar acerca de esto. Allí en estos versos del 5 al 11, el apóstol Pablo nos menciona de que el Espíritu Santo realmente, la obra que Él hace en nosotros es cambiar nuestra naturaleza. ¿Cuál era nuestra naturaleza antes de conocer o antes de tener la obra salvífica en nuestras vidas? ¿Qué era lo que nos caracterizaba? ¿Qué era lo que nos movía? Efesios allí nos muestra, ¿no es cierto? Capítulo 2, versos 1 en adelante, nos dice que nosotros éramos por naturaleza hijos de ira. Lo que nos movía, dice, eran nuestras pasiones, nuestras concupiscencias. Y bueno, lastimosamente, la palabra de Dios que no se equivoca muestra aún hasta hoy y seguirá mostrando de que esta es la vivencia de toda persona que no tiene a Cristo en su vida. Nosotros todos los días, evidentemente, nos movemos y salimos y compartimos y sociabilizamos. Todos los días estamos nosotros en permanente movimiento. Y vemos en las personas quienes no tienen una relación con Dios, vemos en sus vidas y los vemos tristemente la manera en su comportamiento. Los vemos tristemente en las actitudes que tienen de buscar siempre su propio beneficio personal, aún a pesar del beneficio que pueda dar hacia las demás personas, prefiere su bienestar personal antes que cualquier otro bien. Las personas quienes no conocen al Señor son motivados a esto. Efesios capítulo 2, allí vámonos brevemente en este texto, porque miren ustedes lo que nos muestra el apóstol antes de que alguien conociera al Señor. Dice allí verso 1 del capítulo 2 de Efesios. Dice, y Él les dio vida a vosotros, cuando aún estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Miren esto, y es importante resaltarlo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, siempre allí Satanás y sus demonios detrás de todas estas cosas que opera detrás de las personas quienes no conocen y no tienen una relación con Dios. Entre los cuales, dice el verso 3, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿no? Así que, hermanos, hay definitivamente como hijos de Dios algo que nos debe de a nosotros permanentemente mantener enfocados, es que nosotros debemos de ser agradecidos con el Señor por la obra que Él ha hecho en nosotros.
Nosotros que antes andábamos de acuerdo a nuestros deseos, nosotros que antes andábamos por una vida totalmente desordenada, nosotros antes que no teníamos ni idea de escuchar a Dios, y aunque creíamos y nos portábamos bien y considerábamos que con ir a la iglesia, a la misa, ir a portarnos bien y no hacer daño a nuestro prójimo, creíamos que eso podría ser suficiente para agarrar y creer de que podríamos tener salvación. Hace unos días atrás estuve con unos jóvenes y estuvimos allí conversando un poco. Estuve con un folleto evangelístico y les entregué y les hice una pregunta, ¿no? Estaba dentro del mismo folleto evangelístico y la pregunta decía: si tú hoy día murieras, y te presentaras delante de Dios y Dios te dijera: ¿qué es lo que has hecho para que yo te deje entrar en mi reino hoy? ¿Cuál sería tu respuesta? La respuesta que me dio este joven lo hizo realmente con mucha honestidad. Él me dijo: bueno, el Señor conoce de que yo soy una persona buena. Yo hago buenas obras, yo me porto bien, también hago cosas malas. Entonces, cuando yo me presente delante de Él, yo le voy a decir: Señor, usted conoce las cosas buenas que hago y las cosas malas que hago. Usted tome una decisión donde usted me va a mandar, ¿no? Cuando lo escuché eso, realmente en cierta medida me conmovió escuchar esa respuesta, su sinceridad en la cual él pudo explicar esto. Pero eso es lo que él representa y representa a muchas personas en la humanidad. Muchas personas consideran que pueden ser salvos solamente por tener un buen comportamiento. Muchas personas consideran que pueden ser salvos solamente porque van a la iglesia. Muchas personas consideran que pueden ser salvos porque de repente hacen buenas obras y de repente dan un poco de dinerito al que está pidiendo dinero, o dan unos pesitos a aquel que les limpia el parabrisas, o hacen algunos gestos de buenas obras y consideran de que eso es suficiente. Pero la palabra de Dios nos dice que no. Toda persona quien piensa eso lastimosamente está totalmente equivocada. No hay ninguna persona delante de Dios que pueda ser salva si es que primero no tiene un cambio en su naturaleza. Y esto es lo más importante: el hombre no puede cambiarse a sí mismo. Quien puede hacer realmente esa obra salvífica es nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz, pero lo hace por el ministerio del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo viene y sella esa vida y viene y le da un cambio en su naturaleza. Ninguno de nosotros, amados hermanos, estamos en la capacidad de poder obedecer los mandamientos de Dios si es que no fuera el ministerio del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Y, amado hermano, usted puede pasarse toda la vida, y discúlpeme, usted puede pasarse, si usted quiere, toda la vida tratando de agradar a Dios en sus propios esfuerzos. Y créame que eso no le mueve una uña al Señor en creer de que usted realmente lo está sirviendo de verdad o lo está adorando. Toda obra de verdadera adoración al Señor es cuando entendemos de que nosotros no estamos en nuestra propia capacidad y le pedimos al Señor que por favor nos permita solamente ser instrumentos de Él para que Él se glorifique. Y cuando estamos en esa actitud de humildad y le pedimos de que Él realmente lo haga de corazón en nuestras vidas, es cuando realmente el Señor empieza realmente a obrar en la vida del creyente. Usted y yo necesitamos entenderlo eso. Cuando estuvo allí el Señor Jesús en esa montaña y vio esa multitud de personas allí alrededor, le dijo a sus discípulos, solo para probarlo, le dijo, uno de sus discípulos dice: Señor, por favor, despacha a esta gente. Mira, son una multitud, no tenemos nada que darle. Despáchalos. El Señor le dice: denle ustedes de comer.
Y uno de ellos, el matemático, agarra y saca cuentas y dice, Señor, 200 denarios no sería suficiente para dar de comer a esta multitud. Y lo que hace el Señor en ese momento simplemente es sencillo. El Señor agarró y dijo, hagan que la gente se recueste. Y lo único que hizo el Señor fue tomar eso que un niño había dado, 5 panes y 2 pescados, y agarrar, orar al Padre Celestial, y luego ponerlo allí a raudales, de tal manera que todo vino a sobreabundar. Porque la obra que Dios hace, en la obra que Dios hace, la obra de Dios multiplica. Y multiplica de manera exponencial. La obra que el hombre hace en sus propios esfuerzos, quizás a lo más sumará alguno, pero no podrá hacer más de eso. El otro día estuve viendo una persona, hay un pequeño short. Algunas veces me gusta escuchar a Bill Graham, ¿no? Bill Graham. Me gusta escucharlo algunas veces en los pequeños shorts, porque realmente este hombre era un hombre de Dios. Estuve viendo y dice que él llegó a 200 millones de personas a tener contacto por los medios masivos y a hablar el evangelio. Toda persona quien realmente se deja usar, el Señor hace obras tremendas. Dios hace que lo común sobresalga de lo extraordinario que no quiere depender de Dios. Dios utiliza lo común y lo humilde para hacer grandes obras por medio de él. Pero ¿de dónde inicia eso? Un cambio en la naturaleza del hombre. La palabra allí nos muestra en estos primeros versículos, el verso 5, cuando allí empieza y dice el apóstol Pablo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, ¿no? Cuando empieza allí con esa palabra, ¿por qué? Está teniendo un significado de causalidad, ¿no? Él quiere decir de que el creyente no se comporta de acuerdo a los dictados de la carne porque su corazón y su mente, que son nuevos, que han sido cambiados por el Espíritu Santo, ya no están centrados en las cosas de la carne, sino de que ya ahora están centrados porque el Espíritu Santo está obrando en su vida. Eso allí, cuando ya el apóstol empieza con esta pequeña palabra, ¿por qué? Allí ya nos muestra, ¿no? Hay 2 personas allí, nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, ¿no? Aquí también ya nos muestran que para el Señor, amados hermanos, nosotros tal vez podríamos diferenciar en cuanto a la raza humana, distintos colores, ¿no? Pero para el Señor solamente a nivel espiritual hay solo 2 tipos de personas. Y eso lo muestra en el verso 5. Dice allí, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, ¿no? Esto es importante para nosotros entender. ¿Quiénes son los que piensan en las cosas de la carne? Son aquellos que evidentemente no tienen el Espíritu en su vida. Así de sencillo. El Señor claramente puede dividir esto. Cuando muestra el Señor en esa parábola que hizo, la parábola del trigo y la cizaña. Agarró, dice, vino el sembrador y sembró buen trigo, pero ¿qué hizo? Dice, vino el maligno y también sembró allí cizaña. Y lo que al principio se ve es algo que pareciera ser de que ambos parecen lo mismo. Solamente el que es entendido y puede mirar detenidamente es el que podrá diferenciar. Y uno le dice, Señor, ha venido alguien, un enemigo, y te ha puesto cizaña en medio del trigo. ¿Qué hacemos? El Señor le dijo, déjenlo. Déjenlo que crezcan juntos, porque en su momento, ¿de acuerdo a qué? Al fruto
Tomaremos el trigo y lo apartaremos a un lado y tomaremos la cizaña y lo pondremos al fuego. Para el Señor, amados hermanos, solamente existen dos tipos de personas y en esto, amados hermanos, nosotros tenemos que reflexionar en este sentido. Para el Señor no hay medias tintas. Uno no puede decir, bueno, yo estoy aquí en el medio y ni con el uno ni con el otro o estoy con los dos. No. Con el Señor lo que Él nos está mostrando es que desde la perspectiva divina solamente hay dos tipos de personas y estas son aquel que tiene su espíritu en Él, que ha sido salvo, y aquel que podría hacer cualquier cosa, asistir a la iglesia, estar bien con los demás, ser un creyente entre los demás, pero si no tiene el Espíritu de Dios, la palabra de Dios dice que este no le pertenece a él. Esta persona no le pertenece. Dios no hace distinción de género, no hace distinción de edad, de educación, de talento, de clase, de raza. Dios no hace ningún tipo de discriminación humana. Gálatas capítulo 3, estoy ahorita en el primer punto de que el Espíritu Santo cambia nuestra naturaleza. Gálatas capítulo 3, verso 28, el apóstol Pablo dijo, ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Para el Señor, desde el punto de vista humano, no existe ninguna diferencia, pero la diferencia sí está exclusivamente con base en la relación que se tiene con Él. Todos nosotros somos creación de Dios. Todos hemos sido creados por Dios. Pero hay una diferencia entre aquel que ha sido creado por Dios y aquel que es su hijo. Juan capítulo 1, 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y esta forma en que el Señor dice que fueron llamados hijos de Dios es justamente lo que complementa esto, es la obra del Espíritu Santo que hace en la vida de este hombre. Esa diferencia para el Señor es completamente absoluta. Es completamente absoluta. Para el Señor es claro y es evidente. Entre nosotros quizás las personas podemos engañarnos. Hay personas que pueden hacer un esfuerzo humano en querer agarrar y portarse bien, asistir a la iglesia, congregarse, estar entre los demás y todo esto, hermanos, evidentemente puede haber. Nos podemos llamar hermanos entre nosotros mismos, pero solamente para Dios es claro de quién realmente es su hijo y quién simplemente no lo es. Y son sus hijos quienes han sido cambiados en su naturaleza delante de Él. ¿Y quién es el que ha hecho esta obra? El Espíritu Santo. Nosotros que antes teníamos una naturaleza de pecado, nos enojábamos, hablábamos blasfemias y hacíamos cualquier cosa en lo que Romanos capítulo 1 nos dice. Adúlteros, fornicarios, blasfemos, idólatras y muchas cosas en las cuales la Biblia ahí nos va manifestando y termina diciendo que quienes practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Amado hermano, yo no sé en qué situación usted se encuentra delante de Él, pero hay algo importante que usted y yo debemos de hacer delante de Dios. Y una de las preguntas más fundamentales que tenemos que hacernos delante de Él es decirle, Señor, ¿realmente yo aquí delante tuyo, Señor, soy tu hijo? ¿Has cambiado realmente mi vida? ¿Me has dado una nueva naturaleza? He tenido algunas experiencias contigo en las cuales me siento con gozo y satisfecho por lo que has hecho, pero ¿realmente me has dado salvación? No estoy poniendo en tela de juicio, amado hermano, la salvación, porque en sí lo que dice la palabra de Dios, que aquel que ha sido salvo es salvo y su salvación es completa y eterna.
Pero el punto es de que si realmente, como dijo el apóstol Pablo en algún momento, dice, examinaos a vosotros mismos, examinaos, examínese cada uno delante del Señor. Pero aquel que realmente ha sido cambiado en su naturaleza delante de Dios, simplemente esto es importante, que el creyente verdadero refleja su conversión por la misma obra que el Espíritu Santo está haciendo en su vida. Así que aquí el apóstol Pablo nos dice eso. Los que no son, o los que son de la carne, corresponden a estos que no son salvos, los no perdonados, los no redimidos, los que no han sido regenerados. Y los que son del Espíritu son hijos de Dios salvos, han sido perdonados, han sido redimidos, han sido regenerados. Y también, evidentemente, como lo muestra en los versos 9, nos dice de que los salvos no viven conforme a la carne, sino de que ellos viven de acuerdo a lo que el Espíritu Santo, de acuerdo al Espíritu Santo que mora en su interior. Así es que toda persona que es salva, el Espíritu Santo viene y mora en su vida. ¿Sabemos lo que es exactamente morar? Y eso es lo que diferencia en lo que era el ministerio antes del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y lo que es ahora el ministerio del Espíritu Santo hoy con el creyente. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, según su voluntad y en su soberanía, venía y moraba en la vida de una persona y estaba allí un tiempo determinado y cumplía su propósito y luego salía. Pero ahora, por la promesa de Dios, la promesa del nuevo pacto, Ezequiel, allí en el libro de Ezequiel, donde dice él, cambiaré su corazón y le daré un nuevo corazón y pondré mi espíritu sobre él y le daré la capacidad de que ahora pueda vivir y hacer mis mandamientos. En esa obra es lo que nos menciona aquí, de que quienes son del Espíritu, a lo que se refiere el apóstol Pablo en este verso 5, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Estos son estas personas que han sido perdonadas, redimidas, regeneradas, y todo esto lo que el Señor ha hecho en esta obra completa en cada uno de ellos. ¿Qué significa pensar en las obras de la carne? Incluyen filosofías, incluyen religiones falsas, incluyen formas en las cuales las personas viven en un interés egocéntrico, un esfuerzo individual. El apóstol Pedro, por ejemplo, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 10, Pedro dice de que estas personas lo caracteriza en que siguen la carne, andan en concupiscencia, en inmundicia, desprecian el señorío, son atrevidos y son contumaces. La manera en que refleja a este tipo de personas quienes viven en la carne viven de esta manera. Pueden aparentar religiosidad, pueden aparentar una vida buena. Quizás es como el mismo Señor Jesús agarró y les dijo a los líderes fariseos, a los líderes religiosos, vosotros sois sepulcros blanqueados. Y en nuestro contexto un sepulcro viene a ser cuando estamos allí, nos vamos allá y vemos la obra hecha en el cementerio general. Allí hay varias personas quienes han tenido un contexto de vida bastante grande, ¿no? Varias personas reconocidas. Tienen unos mausoleos que son espléndidos, preciosos, pero eso es externo. El agarrar y cavar y sacar lo que hay adentro, eso por supuesto es totalmente diferente. El apóstol Pablo, nuestro Señor Jesús,
algunas oportunidades tomó a los líderes religiosos y les dijo, vosotros sois sepulcros blanqueados. Personas en las cuales aparentaban manifestar piedad, pero lastimosamente dentro de ellos en realidad estaban llenos de toda cosa mala. Así que estas personas son quizás como también nos muestra Romanos capítulo 1, versos 29 en adelante. Romanos 1, 29 dice que estas personas estando atestadas de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Nosotros tal vez aquí podríamos ver esta diferencia en lo que la palabra de Dios nos dice. Hay personas que simplemente lo dicen abiertamente, ¿no? Yo vivo mi vida a mi manera y lo hacen. Demuestran verdaderamente que viven su vida como ellos quieren. Pero la obra del Espíritu nos muestra de que aquellos que hacen las cosas del Espíritu, estos realmente pertenecen a Dios. Estos realmente se preocupan por cosas que son realmente piadosas. Esto es lo que en algún momento Jonathan Edwards dijo, que fue un hombre muy reconocido en su tiempo, en los años 1700, un cristiano realmente de mucha cepa. Jonathan Edwards dijo de que estas personas tienen afectos santos, anhelos profundos hacia Dios y hacia la santificación, ¿no? No significa evidentemente de que sean perfectos, ¿no? No significa precisamente de que seamos perfectos. Ahí nos estaríamos autoengañando, ¿no? Pero el creyente, evidentemente, que sirva al Señor y busca realmente servirle, peca, quizás de una forma deliberada o no, pero cuando el Espíritu Santo le muestra allí su condición de pecado, entonces acude inmediatamente a Dios y pide perdón por lo que ha hecho. Confiesa su pecado, se pone de acuerdo con Dios y le dice, Señor, perdóname y quítame esto. Entonces el Señor ya pagó por su pecado y el Señor simplemente perdona. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, qué desafiante que es la palabra de Dios. Cuando nosotros nos ponemos a escudriñar, a profundizar, hermanos, podemos realmente llenarnos de mucha riqueza para nuestro corazón. El Señor no quiere de que esto sea solamente para nosotros conocimiento. El Señor quiere de que eso, y mucho depende de la actitud de nosotros, el Señor quiere que ese conocimiento quiere que penetre en nuestro corazón, como dice Hebreos, de que la palabra de Dios dice, penetra hasta los tuétanos, hasta las entrañas, hasta lo más profundo. El Señor quiere hacer esa obra en sus hijos. ¿Y cómo lo puede hacer? Por supuesto, cuando sus hijos están atentos y con un corazón humilde, pidiendo al Señor de que haga su obra en él. Amados, ¿cómo está usted delante del Señor? Estamos cada vez nosotros animándoles. Hermanos, leamos la Biblia. Hermanos, leamos la Biblia. Y hoy día, bueno, no hoy, sino que en estos días atrás, nuestra hermana Alison nos ha desafiado con ese video muy lindo de Miguel Núñez, ¿no? Un pastor de una iglesia que es reconocido aquí en América Latina. Y este pastor dice así, ¿no? Algo que es importante, ¿no? ¿Cuál es la actitud en la cual nosotros abrimos nuestra Biblia? ¿Cuál es nuestra motivación cuando nosotros agarramos y tomamos nuestra Biblia? Lo abrimos nomás porque
el pastor me llamó o el hermano me llamó, ni modo, tengo que leer, pues no, me comprometí. O lo hago porque es un compromiso que he hecho con el Señor y quiero conocerle más a Él. Es aún más fuerte todavía para los maestros cuando dice que el maestro cuando enseña, realmente enseña algo que primero ha sido para él, o el maestro nada más se está preparando unos 2 días, un día antes, se está preparando para dar un tema, para enseñar. Hermanos, esto es un desafío para todos nosotros. ¿Cuál es la actitud en la cual nosotros nos vamos allí a la Biblia? Me duele mucho cuando actualmente veo algunos jóvenes en la iglesia en el que por alguna u otra, por el tema de la no lectura de su Biblia. Hermano, es importante que leas tu Biblia. Hermano, tenés tantos días de atraso. Y la respuesta al final es, pastor, es que, ¿sabe qué? Mire, le voy a ser honesto, no me gusta leer la Biblia. No me gusta leer la Biblia. Entonces, de repente allí me está dando en realidad una señal de que probablemente no es hijo de Dios. Solo asiste, se congrega, es un miembro, pero solo llega hasta ahí. Y a la perspectiva de Dios, que Dios no puede ser engañado y mucho menos burlado, Dios lo tiene clara la figura de quiénes son los que viven de acuerdo a la carne y quiénes son los que realmente viven de acuerdo al Espíritu. Y es por la obra que Él ha hecho en la vida de sus hijos. Yo quiero animarle a usted y aún el ánimo es para mí mismo en cuál es nuestra actitud en la cual nosotros nos ponemos en la lectura de la palabra. El apóstol Pablo allí mencionaba en el capítulo 7, cuando él decía de que según el hombre interior, él decía, me deleito en la ley de Dios, dice Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, Romanos 7:22. A pesar de las fallas que Pablo tenía, porque a pesar de que era un gran apóstol, a pesar de que era un erudito del Señor, a pesar de que tenía la nueva naturaleza en Cristo por el Espíritu Santo, él entendía de que también él fallaba. Al igual también él fallaba, pero él buscaba con intencionalidad estar permanentemente en las cosas del Espíritu. Y Pablo dice esto allí en el verso 6, ¿no? El verso 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, ¿no? Así es definitivamente. El ocuparse de la carne, qué interesante aquí lo que Pablo dice, miren ahí cómo la forma en lo que él lo dice, porque el ocuparse de la carne, él no está diciendo, el ocuparse en la carne lleva a la muerte, no dice eso. El ocuparse en la carne es muerte. No dice que lleva a la muerte, no dice que es una consecuencia, sino dice que prácticamente es un hecho consumado, de que todo aquel que se ocupa en la carne prácticamente es una persona muerta. Está muerta en vida, a pesar de que esta persona, o sea, es decir, esta persona anda, camina, tiene sus órganos bien y todo ello, esta persona al final es prácticamente un cadáver espiritual. Esta persona es un cadáver espiritual. Y por supuesto, al ser espiritualmente así, es totalmente incapaz, definitivamente es totalmente incapaz de responder a las cosas de Dios, ¿no? Totalmente incapaz. Hay personas que pueden venir a la iglesia. Hay personas que tratan de estar entre los demás, tratan de hacer cosas buenas. Pero definitivamente van a llegar siempre al mismo lugar en el que están empezando, en que aunque quieren hacer buenas obras, no pueden,
no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no tienen la nueva naturaleza que solamente el Espíritu Santo da. Solamente el Espíritu Santo. Sin embargo, aquellos quienes se ocupan en el Espíritu, es decir, quienes tienen esa naturaleza en su vida, ellos tienen como consecuencia vida y paz. Aquello en lo cual la palabra de Dios nos decía en Efesios de que éramos por naturaleza enemigos de Dios, ahora en esta nueva naturaleza tenemos paz con Dios. Qué lindo esto e importante para nosotros como creyentes entender de que Dios está en paz con nosotros. Jesús lo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Nuestro Señor Jesús es quien nos da esa paz por medio de lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Nosotros que según Romanos capítulo 5, verso 10, éramos nosotros enemigos de Dios, ¿no? Éramos enemigos. Amado hermano, allí la semana tiene 7 días. Qué importante es que usted y yo nos evaluemos. ¿Qué hacemos en el transcurso de los 7 días de la semana? Aquí venimos, nos encontramos, nos damos un buen abrazo, una agarrada de mano fuerte, chapamos así, ¿no? Nos topamos como buen cruceño o como buen camba y nos sentimos a gusto. Pero eso es solamente seguramente la fachada estando aquí. Lo más importante para nosotros es qué hacemos cuando ya no estamos en la iglesia. ¿Qué hacemos cuando estamos en nuestro lugar privado, allí donde nadie nos ve, humanamente hablando, sino solamente Dios es quien nos ve? ¿Qué hacemos mientras en nuestras actividades económicas, con la gente? ¿Qué hacemos en nosotros mismos? Todos esos aspectos son una muestra de realmente si realmente vivimos conforme al Espíritu o vivimos conforme a la carne. Es claro y es evidente lo que tenemos en nuestra mente, lo que normalmente permitimos en nuestra mente. Son pensamientos de enojo, de ira, de frustración. Son pensamientos de egoísmo, dureza. O son pensamientos que vienen del Espíritu Santo, de oración, de intercesión, de búsqueda de Dios, de realmente hacer bien a mi prójimo porque el Señor ha puesto en mí eso, el amar a mi prójimo. Todos estos aspectos, amados hermanos, los podemos dilucidar en nuestra vida diaria. Y es, como lo dije hace un momento, el hablar al Señor y decirle que Él pueda mostrarnos realmente en dónde estamos es fundamental para el Hijo de Dios, ¿no? Solamente para el hecho de darle seguridad. Así es que más adelante allí dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, ¿no? Así es que el Señor se está refiriendo evidentemente a la paz espiritual, a la paz con nuestro Señor. Y bueno, esto porque justamente antes estábamos como enemigos de Él, ya lo hemos visto en Romanos 5. Pero entre medio hay aquellas personas que también podrían considerarse como el cristiano de profesión, ¿no? Esa persona cristiana de profesión que no es hijo de Dios, ¿no? Pero no quiere estar allí del otro lado, delante de los blasfemos y de todo ello, y quiere estar tal vez allí en medio. Esta persona batalla con la carne porque sigue viviendo en un cuerpo mortal que todavía le instiga a recaer en los viejos hábitos del pecado, ¿no? Esta persona no tiene sensibilidad a las cosas de Dios. Esta persona simplemente no le pertenece a Dios. Es simplemente un cristiano de profesión. Tampoco él batalla con la carne. Él en realidad sigue teniendo inclinación natural hacia las cosas de la carne. Él anhela las cosas de la carne. Estas son normales para él porque todavía está en la carne y tiene su mente ocupada por entero en las cosas de la carne, ¿no? A esto
podemos ver a una persona que no quiere estar allá entre medio de los adúlteros, de los blasfemos y de todo ello, pero realmente también no ha tenido una verdadera conversión. Y aunque pueda estar en la iglesia, aún todavía realmente no ha cambiado su vida. Pablo dijo con respecto en Gálatas capítulo 5, verso 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, ¿no? El cristiano verdadero agarra y entiende de que hay esta lucha. Como hijos del Señor, nosotros, si bien tenemos ya la naturaleza de Cristo y esa naturaleza prevalece, esa naturaleza seguirá prevaleciendo en la medida en que nosotros permitamos al Espíritu Santo que obre en nosotros. ¿Bien? Eso es lo que nos muestra aquí, queridos hermanos, ¿no? Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Bien? Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven de acuerdo a sus deseos, los que quieren hacer las cosas suyas, quieren lograr todas las cosas que quieren, y tal vez hasta de repente buscan a Dios, pero buscan a Dios no para hacer los propósitos de Dios, sino para sus propios propósitos, utilizar a Dios. Tenemos que tener también cuidado de eso. Porque los que piensan en las cosas de la carne no pueden agradar a Dios, ¿no? Esto también va con respecto a un cristiano carnal. Un cristiano carnal, como está en Corintios, que la palabra del Señor Pablo les dijo a los hermanos, hermanos, no puede hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque en lugar de que ustedes puedan comer cosas sólidas, ustedes todavía están bebiendo leche, ¿no? El cristiano carnal no puede agradar a Dios, porque él está en esa búsqueda de lograr sus propios propósitos, ¿no? Y a veces allí y está buscando a Dios, pero busca a Dios solamente porque, Señor, quiero que por favor en esto me ayudes, Señor, quiero esto de ti, necesito esto de ti, pero está pensando en cuanto a los propósitos suyos, no está pensando realmente en los propósitos de Dios para con él o con ella. ¿En qué condición allí está, amado hermano? Allí? ¿Usted busca a Dios para hacer su voluntad? ¿O usted busca a Dios para que Dios lo favorezca en hacer lo que usted quiere? ¿No? ¿Cuál es la situación personal de usted? Para muchos, evidentemente, de nosotros es difícil. Hay un video en el cual me hizo reflexionar un pequeño short. Dice, para muchos de los creyentes es muy difícil seguir al Señor. Para muchos de los creyentes es muy difícil vivir la vida cristiana. Pero, dijo, para aquellos quienes tomaron una determinación y le dijeron al Señor, Señor, mi cuerpo es tuyo, mi vida es tuya, y donde tú quieras que yo esté, allí yo voy a estar. Para los creyentes, para esos creyentes, la vida cristiana es mucho más fácil. Porque ya no tiene una decisión personal que tomar sobre sí. Solamente espera en Dios que Dios sea quien le muestre las cosas que debe de hacer. Así que, hermanos, quiero animarle en este sentido. Animémonos unos a otros. Aquí, amados hermanos, les comento, la iglesia, hay mucho que se tiene que hacer. Hoy en día, por lo menos, estamos saliendo una vez a la semana. Por ahora estoy saliendo con un hermano una vez a la semana, los días viernes. Y estamos yendo así a evangelizar. Un par de horas salimos. Y hemos dicho, empezamos por aquí, por esta zona, y estamos yendo paso a paso. Puerta por puerta estamos yendo en esta zona. Hermano, ¿cuál es su deseo de usted? ¿Qué es lo que usted como creyente, qué le mueve? ¿Dónde está su pasión? ¿Dónde está su deseo?
¿Hacia dónde se dirige? ¿Hacia dónde da todos sus esfuerzos? ¿Hacia dónde usted va en los propósitos de su vida? A mí me golpea cuando el apóstol Pablo dice a esta iglesia, si no me equivoco, ahorita no me acuerdo exactamente la iglesia a la cual él se dirige, pero son dos iglesias en las cuales él les dice, mi corona sois vosotros, mi corona sois vosotros, mi corona de gloria. Hermano, un día nosotros vamos a estar allí en el tribunal de Cristo, vamos a estar allí con Él. Y la palabra nos dice de que Él allí va a recompensarnos. La recompensa en la corona de gloria es que vamos a ver allí a esa persona con quien antes, al igual que nosotros, fue una persona que estaba condenada, pero que por haber sido instrumentos de Dios, esta persona vino a ser salva y estará con nosotros allí en el tribunal de Cristo. Y esta persona podrá decirnos, hermano, gracias a usted, gracias que el Señor obró por medio de usted para que yo esté aquí. Yo soy una corona de mi hermana mayor. Mi hermana era una tigresa. A las 5 de la mañana, aunque yo no era precisamente un creyente, pero a las 5 de la mañana ya estaba ahí levantándonos a mi hermano menor y a mí. Vengan, nosotros muy acurrucados en nuestra cama. No, vengan, vamos a orar. Y nos levantaba y yo estaba ahí cabeceando de un lado, cabeceando del otro. Pero de rodillas, porque mi hermana decía, de rodillas vamos a orar, y nos poníamos a orar. Y así fui creciendo. A esa edad en que mi hermana se convirtió y nos llevó, nos arrastró, literalmente nos arrastró a Cristo. Y más adelante vine a conocer realmente al Señor, pero fue gracias a ella. Sus luchas, su ejemplo, fue para mí permanente en poder verla. Hermano, de la misma manera, ¿cuál es su pasión de usted? El Señor, mire usted que dice de que el Señor se va a cumplir la segunda venida de Cristo hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles. El Señor tiene determinado que cuando se cumpla la plenitud de los gentiles, el Señor va a llevar a su iglesia. Y hermanos, ¿cuál es nuestra pasión ahora de nosotros? ¿En qué estamos? Nuestro Señor Jesús, cuando estuvo a los 12 años en el templo y sus padres agarraron y volvieron, estaban sus padres preocupadísimos por Jesús. Y cuando lo encontraron le dijeron, hijo, nos has preocupado, hijo, tuvimos que volvernos, ¿dónde estabas? Y Jesús le dijo, ¿por qué me buscaron? ¿No saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Hermanos, los negocios del Señor son mucho más importantes que nosotros mismos, que nuestra propia vida. Hay un misionero que es muy reconocido, viajó a la China. Viajó a la China y el Señor hizo una obra tremenda por medio de él allá en la China como misionero. Fue realmente increíble la obra que él hizo, empezando por él. Se llamaba, si no me equivoco, Hudson Taylor, un misionero a la China. Él tuvo un hermano. Este hermano, ahorita su nombre no lo recuerdo, pero este hermano, creyente como él, si no me equivoco, él decidió quedarse en su país y decidió estar en la política. La historia dice que su hermano de este misionero llegó a ser senador en su país. La historia nos muestra que fue mucho más representativo la vida de este misionero que llevó a millones a ser hijos del Señor, que este hombre que vino a ser un político y senador de su país, pero solamente quedó ahí. Yo no sé exactamente cuáles son sus deseos personales, pero lo único que le puedo decir
es de que estar en los caminos del Señor y permitir que el Espíritu Santo obre en su vida es lo mejor que usted y yo podemos hacer. Cuando ese hombre al que la Biblia lo dice el joven rico, pero en realidad no era joven, era ya una persona adulta, cuando se le presentó al Señor y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Bueno, el Señor dice, cumple los mandamientos. Señor, lo he cumplido desde mi juventud. El Señor dice, lo vio y lo amó. Y le dice, bueno, entonces lo que tienes que hacer ahora es, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. El hombre entendió a cabalidad lo que Jesús le estaba diciendo. Él tenía que deshacerse de todo aquello en cuanto a lo que él amaba y luego agarrar y venir detrás de Jesús para seguirlo, no por un tiempo pequeño, sino toda su vida. Y cuando el hombre agarró y entendió claramente el mensaje de Jesús, la palabra de Dios dice de que se fue triste. ¿Por qué? Porque amaba más las posesiones que tenía. Y eso es lo único, la única información que tenemos de este hombre registrado en la Biblia. Pero en base a eso podemos por lo menos entender dónde ha vivido o dónde estará su eternidad. Así que, hermanos, el buen ánimo aquí es que si usted realmente es hijo del Señor, ocúpese en las cosas del Espíritu. ¿A qué lo ha llamado el Señor? ¿Le ha preguntado a usted, Señor, ¿para qué me has llamado? El Señor no lo ha llamado a usted para que sea su hijo y venga y se siente. El Señor lo ha llamado a mucho más que eso, totalmente mucho más, abismalmente mucho más alto de lo que usted se puede imaginar. El Señor nos ha llamado a que nosotros le sirvamos. Y cada uno de nosotros, según su palabra, tiene un don que ha sido dado, a lo menos un don que ha sido dado por el Espíritu Santo. Usted y yo hemos venido a ser llamados para servir, no para servirnos. No para servirnos. Usted y yo hemos sido llamados para servir. Así es que, por supuesto, esto no lo puede hacer las personas que no tienen a Cristo en su vida, porque ellos están en enemistad evidentemente con Dios. Ellos no se pueden sujetar a la ley de Dios. Ellos no pueden sujetarse a la ley de Dios, porque no tienen el Espíritu Santo en su vida. Mire aquí el versículo, acompáñeme en 2 Corintios capítulo 13, verso 5. Y termino ahí con esta cita en este punto. 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿No? ¿O no conocéis, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? La exhortación del apóstol Pablo es el examinarse. Una sola examinación delante del Señor es suficiente. Y las demás examinaciones vendrán a ser para simplemente alinearnos con lo que el Señor nos ha puesto. Y por supuesto, a partir de allí, la palabra de Dios nos dice que nos da vida, nos da victoria sobre la carne, ¿no? A partir de allí, el Espíritu Santo no solamente ha cambiado nuestra naturaleza, sino que el Espíritu Santo nos ha dado la capacidad de triunfar sobre la carne. Usted y yo estamos aptos para ello. Si usted tiene el Espíritu de Dios, usted y yo estamos aptos para poder triunfar, no de la manera en que el mundo ve el triunfo o el éxito, sino de la manera en que Dios lo ve el éxito para nosotros. Josué 1:8
¿no? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y harás conforme a lo que en él está escrito. Entonces, en todo lo que hagas te irá bien, ¿no? Serás prosperado. Pero el prosperar no es a la manera en que vemos nosotros el tema de la prosperación, sino a la manera de Dios, en cómo Él nos prospera. ¿Bien? Hermano, solamente quizás para terminar quiero mencionarles que todos los presentes, quienes somos hijos del Señor, estamos invitados a participar de su obra. Tenemos aquí en la iglesia los cultos, hay servicios aquí para muchas cosas. Hay servicios aquí, empezando, si usted quiere, desde la limpieza. Yo, al igual que muchos de ustedes, soy profesional, pero para mí eso no es ninguna forma de sentirme mal por yo venir aquí y limpiar este piso que usted viene y pone su zapato, ¿no? Hay lugar aquí desde la limpieza, hay lugar aquí en el evangelismo, hay lugar aquí para el uso de equipos para ayudarnos, hay lugar aquí para el ministerio de alabanza, hay lugar aquí para el tema de planificación en la obra del Señor, hay lugar aquí para el CAE, para servir en la enseñanza a los niños, hay lugar aquí para muchas cosas. A veces, en lo personal, me siento un poco triste cuando la iglesia solamente funciona los martes en la noche, los miércoles en la noche, los viernes en la noche, los sábados en la noche y los domingos mañana y noche. Me siento triste porque funciona así, solo de noche. Pero cuán importante sería de que este lugar funcione todos los días desde la mañana hasta el anochecer. Evangelismo, consejería, clases de nivelación de niños de la escuela, a los otros adolescentes clases de instrumentos, guitarra y instrumentos, y muchas cosas que podríamos hacer aquí en la iglesia. El Señor quiere sacarlo a usted de ese lugar en el que usted se encuentra y quiere el Señor un poquito moverlo para que usted pueda agarrar y decir, Señor, ¿verdad? Necesito servir. Porque si realmente usted quiere realmente tener el gozo y la paz y lo que el Espíritu Santo da a usted, hermano, es solamente cuando servimos y no cuando nos dejamos servir. ¿Bien? El Hijo de Dios ha sido llamado al servicio, no para ser servido. Bien, vamos a orar. Amado Señor, te agradecemos, Padre, por tu palabra en lo que nos has mostrado en Romanos capítulo 8, Señor. Gracias, Padre, porque nos muestra claramente de que el Espíritu Santo, a todos los que son de Dios, a todos los que son del Espíritu, el Espíritu Santo, Señor, nos ha dado una nueva naturaleza. Una naturaleza, Señor, que no está en aquellos que no están con Dios. Una naturaleza, Señor, en la cual no está en aquellos quienes no han creído en Jesús de Nazaret como su único y suficiente Salvador. Señor, también nos muestras, Padre, de que tú nos has dado la capacidad, Padre, de poder vivir en victoria. No estamos sujetos, Señor, a vivir una vida de mediocridad. No estamos, Señor, sujetos a vivir una vida de autocontemplación. No estamos sujetos a vivir una vida de pobreza espiritual, sino que tú nos has llamado, Señor, a vivir una vida de gozo, una vida de paz, una vida de servicio en el cual, Padre, podamos a través del servicio tuyo, Señor, poder justamente encontrar el sentido y el propósito a nuestra vida. Padre, tú nos has llamado, en esencia, tú nos has llamado para glorificarte. Y en eso consiste el glorificarte, en el que nos sometamos a tu voluntad
y nos permitamos a nosotros ser un instrumento tuyo para que tú nos utilices. Pablo quizás no lo pudo haber dicho mejor en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y las cosas que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor, ayúdanos cada día. Si tu Espíritu Santo está en nosotros y nos has dado una nueva naturaleza en nuestras vidas, te pedimos, Señor, que esto se refleje en nuestro diario vivir, que se refleje por medio de que nos hables por medio de tu palabra, que se refleje por medio de tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, que se refleje por medio de que el Espíritu Santo ponga los frutos suyos en nosotros. Padre, quítanos de vivir, si estamos quizás como creyentes carnales, quita nuestros ojos de mirarnos a nosotros mismos y de mirarte a ti, de mirar tu obra. Y Padre, lo único que tengamos que hacer sea simplemente meternos, incorporarnos, involucrarnos y comprometernos con lo que tú estás haciendo. Así que estamos, Señor, delante tuyo. Te pido, Señor, que esto sea un tiempo de reflexión esta semana para todos nosotros y que, Padre, podamos, Señor, cambiar esta actitud en la cual estamos viviendo hoy. Una iglesia quizás mundanalizada, una iglesia en la cual no estamos permitiendo que tú operes, que tu Espíritu Santo opere. Quita, Señor, eso de nosotros, perdónanos y obra, Señor, de tal manera que esta iglesia realmente sea una iglesia cristocéntrica y que viva de acuerdo a lo que tu Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Es en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que te lo pedimos. Amén.